Durán, ¿estás ahí? Sí, ingeniero, buenas tardes. ¿Qué están esperando para compartir pantalla y empezar la presentación? Buenas tardes, ingeniero, compañeros. Somos el Grupo 1 y hoy vamos a presentar nuestro trabajo de investigación formativa para el curso de Prenden tu costos y cámara, por programación. favor, lo del grupo, por favor, camaritas. Ya, ok. Eh, Nuestro tema es tendencias disruptivas en la estimación, control y optimización de costos en proyectos de construcción, centrándonos en la aplicación de la inteligencia artificial en la estimación de costos de construcción. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para comenzar queremos establecer el contexto. En ingeniería civil, la estimación de costos es una de las etapas más determinantes para el éxito de un proyecto. Una proyección imprecisa es la causa principal de sobrecostos, retrasos y conflictos contractuales. El problema es que históricamente hemos dependido de métodos tradicionales como el juicio de expertos o el análisis de análogos que se basan en datos históricos muy limitados. Esto genera márgenes de error amplios y resultados poco consistentes. Siguiente diapositiva, por favor. Nuestro planteamiento del problema se enfoca en esta brecha. La estimación de costos sigue siendo incierta debido a la cantidad de variables y al uso de métodos empíricos. Aunque la inteligencia artificial es una solución, su adopción en la construcción es muy limitada. Como vemos en la diapositiva, esto se debe a tres barreras principales. En primer lugar, la falta de datos estructurados, la insuficiente capacitación y la resistencia organizacional al cambio. Esto nos lleva a nuestro problema central. ¿Cómo contribuye la inteligencia artificial a mejorar la estimación y control de costos considerando algoritmos, datos, integración digital y madurez organizacional? Para responder a esto, nuestro objetivo general eh, es analizar el impacto de la inteligencia artificial en la estimación de costos mediante una revisión sistemática. Y los objetivos específicos, identificar los algoritmos y su desempeño, evaluar la calidad de los datos, analizar la integración con BIM 5D, IoT y revisar factores organizacionales que coincidan, que condicionen su adopción. Siguiente diapositiva, por favor. Nuestra revisión teórica, que se detalla en el documento, se centra en estos pilares. Primero, contrastamos el problema de la estimación tradicional, que se basa en un juicio experto y datos limitados, generando amplios márgenes de error. Frente a esto tenemos el impacto de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial surge como una alternativa eficaz porque puede procesar grandes volúmenes de información y lo que es clave, reconocer relaciones no lineales que los métodos convencionales ignoran. Los algoritmos principales que analizamos son las redes neuronales y las máquinas de vectores de soporte. Siguiente diapositiva. La revisión teórica también cubre dos puntos cruciales. Primero, la integración tecnológica, herramientas que ya usamos, como el BIM, o emergentes, como el IoT y la visión por computadora, proporcionan los datos actualizados. Al integrarlos con la inteligencia artificial, pasamos de una estimación estática a una gestión de costos dinámica e iterativa. Segundo, la sostenibilidad y adopción. La inteligencia artificial permite optimizar recursos y mejorar la rentabilidad a largo plazo, pero su éxito depende totalmente de la madurez organizacional, de nuestra capacidad de gestionar datos, formar talento digital y adaptar nuestros procesos internos. Siguiente diapositiva. En cuanto a la metodología, nuestra metodología fue una investigación cualitativa descriptiva. Analizamos 16 artículos científicos, todos muy recientes, publicados entre 2021 y 2025, y obtenidos principalmente de la base de datos de Scopus, como se muestra en la tabla, y la búsqueda se centró en las palabras clave que se ven en pantalla, como inteligencia artificial, estimación de costos, construcción y BIM 5D.
Siguiente diapositiva. Bueno, fundamentos y desempeños generales de la inteligencia artificial. Eh, Pasamos al análisis de resultados. El punto 3.1 establece los fundamentos. Reiteramos, la estimación tradicional es insuficiente. La causa es que la construcción es un sistema complejo y no lineal, y los métodos tradicionales, al ser lineales, fallan en capturar esta complejidad. La solución de la inteligencia artificial es su capacidad para procesar grandes volúmenes de datos e identificar esos patrones ocultos. Las técnicas claves que revisamos fueron las redes neuronales y las máquinas de vectores de soporte y los modelos de ensamble. El desempeño general es notable porque los estudios reportan una precisión promedio del 85 al 90% en modelos de deep learning como las redes neuronales. Siguiente diapositiva. La ineficiencia de los métodos tradicionales. Eh, la dependencia histórica del juicio de expertos es el problema central. Este es un problema subjetivo que se basa solo en la experiencia previa del estimador, lo que inevitablemente resulta en presupuestos bastante imprecisos. Como vemos en la diapositiva, la falla del modelo es que estos métodos convencionales son lineales y simplemente no pueden capturar la complejidad del sector. La consecuencia es que hay márgenes de errores muy amplios y sobrecostos recurrentes. Siguiente diapositiva. Y bueno, la superioridad comprobada. Eh, Como vimos en la diapositiva anterior, hemos presentado la evidencia empírica que comprueba la superioridad de la inteligencia artificial sobre los métodos tradicionales, como las redes neuronales, las máquinas de vectores de soporte y modelos híbridos, como ya mencionamos. Siguiente diapositiva. Bueno, acá le paso a mi compañero. Bueno, continuando con la exposición de mi compañero, estamos viendo la implementación de la inteligencia artificial para lo que vendría a ser la estimación de costos, tanto y evitar, ¿no?, los métodos empíricos. Pero para nosotros poder implementar la inteligencia artificial, tenemos que asegurarnos de tres cosas muy importantes, que vendría a ser la calidad de los datos, la disponibilidad y también el tratamiento de estos, ¿no? Como bien lo marca en la diapositiva ahí, los tres pilares principales tanto para implementar esta inteligencia artificial van a ser la calidad, la disponibilidad y el tratamiento. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, empezamos con la calidad de los datos. Como bien sabemos, nosotros a veces usamos lo que vendría a ser la inteligencia artificial para nuestros propios usos, ¿no? Para nuestros propios intereses. Y varias veces cuando nosotros navegamos o preguntamos alguna cosa a la inteligencia artificial que todavía no está 100% desarrollada, nos bota datos erróneos, nos bota datos incorrectos. Es por eso que para implementar la inteligencia artificial en la estimación de costos y proyectos, tenemos que darle información de calidad, tanto que, o sea, que la inteligencia, al ser un modelo predictivo de lo que vendría a ser la estimación de costos, nos dé un resultado óptimo, ¿no? Y con menos errores. Por eso es que es importante lo que vendría a ser considerar la calidad de datos que le demos a la inteligencia. Siguiente. Ahora, con respecto a la disponibilidad de datos, como bien se sabe, se usaban métodos empíricos, es por ello que no hay mucho lo que vendría a ser los datos digitalizados. Es por ello que es necesario tener la mayor cantidad de datos digitalizados para que la inteligencia artificial trabaje con gran cantidad de volumen de datos y pueda darnos un resultado óptimo. Como se puede ver ahí, hay disponibilidad limitada en etapas tempranas de construcción, disponibilidad parcial en bases de datos institucionales y algunas limitaciones, ¿no?, de disponibilidad organizacional. Siguiente, por favor. Y finalmente el tratamiento que nosotros que demos nosotros a los datos que previamente tienen que ser de calidad, ¿no? Esto se va a hacer mediante los diferentes algoritmos que se puedan usar, como lo dijo mi compañero, redes neuronales, vectores. Entonces, en esta etapa nosotros tenemos que eliminar ciertas incoherencias que encontramos en los datos, en los procesos, y así clasificar algunos datos realmente
importantes. Siguiente diapositiva, por favor. Y acá podemos ver el proceso que se hace para nosotros implementar todos los datos, tanto que cumplan como la calidad, con la disponibilidad y el tratamiento de estos datos. Mediante el proceso de filtración, depuración, selección de nuestras variables, normalización y finalmente la codificación de nuestras variables. Esta es una tabla resumen más o menos donde vemos la descripción de cada uno de estos procesos, qué problema corrige y, bueno, algunos ejemplos y evidencias que se han encontrado en todos estos artículos. Siguiente, por favor. Bueno, eso ya va a continuar mi compañero. Bien, ingeniero, buenas noches. Voy a continuar con la parte que es la explicación de algoritmos aplicados a la estimación de costos de rendimiento comparativo. Como se ha mencionado, vamos a revisar algunas técnicas que son las más usadas en el ámbito de la estimación de costos y que se ha registrado en la bibliografía que hemos podido revisar. Sin embargo, podemos ver que la IA introduce algoritmos que son capaces de modelar relaciones no lineales y multivariadas. Sin embargo, estas van a depender mucho de la cantidad de variables y la cantidad de data que se pueda introducir en ellos para poder hacer el entrenamiento y la prueba de los mismos. Según Otabani, las técnicas se pueden agrupar en 3 categorías: el aprendizaje supervisado, que sería el machine learning, las técnicas basadas en conocimiento, las cuales se basan más que nada en casos, y es similar a un enfoque tradicional, ya que se basa en conocer, ¿no? Y tener un juicio previo de antecedentes para poder hacer una selección de toma de decisiones en la estimación de costos. Las técnicas evolutivas ya son más avanzadas, pero también requieren una precisión, ya que tienden a seleccionar autónomamente sus procedimientos. En general, los tres tipos de técnicas se fundamentan en el siguiente. En el cuadro se puede ver el procedimiento de cómo es que trabajan con estas técnicas. Una fase primera de que es la recolección de datos y el preprocesamiento, que vendría a ser la parte que ha sido explicada en la 3.2, ¿no? La selección de variables, la normalización, etc. También la codificación de las variables cualitativas, ya que estas no son susceptibles a expresarse a través de una numeración. Después se tiene la fase 2, que es la construcción del modelo de predicción, y la fase 3, que es el ensamble de este modelo, ¿no? Y hay diferentes técnicas, como se puede ver a continuación. Y en la fase 4 ya se hace la evaluación de la predicción a través de la prueba. Y sucesivamente se puede hacer el ajuste, la verificación, el análisis de los datos de los resultados que se tiene a través de estas técnicas. Entonces, en estimación de costos destaca el Machine Learning a través de las redes neuronales artificiales, el ANN, las máquinas de vectores de soporte, el DCBM, los modelos de ensamble o conjunto y los enfoques híbridos, que van a integrar estas tres categorías. Y cada algoritmo posee su arquitectura propia, ¿no? Y son sensibles a diferentes datos, a la cantidad y en cuanto a la calidad de los mismos. Y también a la capacidad de generalización. Por ejemplo, en las redes neuronales artificiales, que son las más utilizadas según la bibliografía que hemos revisado, este es el modelo más difundido de los costos y logra reducir errores menores al 12% en obras de verificación. También es integrable con el aprendizaje profundo, que es el Deep Learning, logrando precisiones aún mayores. Y la arquitectura está basada en capas de nodos interconectados con pesos ajustables. Por ejemplo, ahí se tiene la topología de la red neuronal, que vendría a ser, se tiene inputs que se caracterizan por determinar diferentes variables de los proyectos de construcción, los cuales se asocian a un peso, que es la W, y se tienen capas ocultas con diversas redes neuronales, ¿no? Estas vendrían a ser como las neuronas, ya que simula el funcionamiento del cerebro humano, las cuales se pueden ajustar dependiendo de los procesos que se quiera obtener en la estimación de costos. Y también se pueden agregar más capas escondidas. Estas se asocian a pesos diferentes, como el W2, y se tiene un output, que sería la salida, el resultado, y la cual es susceptible de un error, el cual va a facilitar el ajuste de estos pesos y también de la automatización de estas redes neuronales. Entonces, estas redes neuronales se basan en el entrenamiento con retropropagación, la cual es ideal para relaciones altamente no lineales. Entonces, aquí vemos en el cuadro cómo se tiene un
proceso hacia adelante y un proceso hacia atrás, la cual hace que esta permita hacer un ajuste adecuado de la estimación de costos. Sin embargo, esta también es una limitación, ya que requiere bases amplias para evitar el sobreajuste. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estas redes neuronales se basan sobre todo en la cantidad de casos que se le pueda insertar, ¿no? Y en base a la especificidad de estos proyectos, se hace un sobreajuste, lo cual hace que pierda la capacidad de generalización en cuanto a otros proyectos que podrían tener diferentes características, condiciones o especificaciones técnicas. Y así, por ejemplo, se pueden obtener matrices de pesos para cada variable, como se ve ahí, el W1 y el W2, y que pueden usarse para otros proyectos de construcción similares a ellos. Las máquinas de vectores de soporte son algoritmos basados en identificar un hiperplano óptimo. Entonces, bueno, esto se puede explicar mejor con la imagen, ya que se tiene un espacio de input, un espacio de entrada, la cual tiene que asemejarse a un espacio en el cual se tienen las variables dependientes, que sería la estimación de costos, la cual tiene que ajustarse, este hiperplano, de acuerdo al uso de funciones kernel, que serían lineal, polinómica y radial. Y esta es más simple de calibrar que una red neuronal, ya que esta ya tiene resultados estables y tiene no necesita una gran cantidad de datos o de proyectos de entrenamiento, lo cual si esto se inserta podría ser una sobresaturación, y entonces el plano va a ser un poco más difícil de identificar en el caso de las máquinas de vectores de soporte. Por tanto, su ventaja es que es buena en la generalización en bases medianas de bajo riesgo de sobreajuste. La limitación es que pierde eficiencia con bases muy grandes o de alta dimensionalidad. Aquí se ve el fotograma de cómo es que funcionan estas máquinas de vectores. Se tiene una base de datos y se tiene siempre una base de datos de entrenamiento y una base de datos de prueba, ¿no? En la base de datos de entrenamiento se tiene parámetros iniciales, se usan técnicas alternativas como la validación cruzada para poder hacer el ajuste de los pesos, por ejemplo, en las redes neuronales, lo que vendría a ser ello, ya que como no cuenta con una suficiente cantidad de proyectos o de datos, necesita una validación cruzada para poder hacer que estos pesos o esta estimación o los datos dependientes sean adecuados para el cálculo de la estimación de costo. Y posteriormente del entrenamiento se hace la prueba y se verifica la aprobación, ¿no? del funcionamiento de este algoritmo. Siguiendo, también se tienen los ensemble learning o técnicas de conjunto. Entre ellos está el random forest, por ejemplo, que se refiere a ensambles de árboles mediante muestreo aleatorio. Son robustos ante datos ruidosos, que quiere decir esto, que son imprecisos o que pueden ser heterogéneos, no son precisos adecuadamente. Y la predicción se logra mediante el promedio de estos árboles, lo cual reduce el sobreajuste. Aquí, por ejemplo, en el cuadro podemos ver que se tiene una base de datos de entrada, se tienen diferentes técnicas de predicción, diferentes modelos de predicción, los cuales se hacen se tienen valores predecidos, ¿no? Cada uno. Y el promedio de estos arma un ensamble de árboles, en el cual se va a obtener la predicción promedio y aceptada para la predicción final. Mientras tanto, el gradient boosting, que sería un árbol secuencial, hace que estas operaciones sean sucesivas, una detrás de otra, no corren en simultáneo y hacen un promedio, sino que van analizándose una detrás de otra y van corrigiéndose de manera retrospectiva o hacia atrás para poder estimar el costo más adecuado. Y así se forma el modelo de ensamble, ¿no? En este caso, el gradient boosting. También se tienen modelos híbridos y lógicos que combinan las redes neuronales, que son las más usadas, con lógica gris. Esta lógica de colores, por así decirlo, se refiere a blanca, gris y negra, la cual se refiere a la condición de los datos que se tienen, si son conocidos, parcialmente conocidos y desconocidos, respectivamente. En el caso de la lógica gris, esto hace que haya datos que no son conocidos o son imprecisos, lo cual hace que haya una autonomía en los algoritmos que puedan hacer que estos datos imprecisos sean adaptados o trabajados para poder ser
utilizados en el algoritmo de manera adecuada y para dar una buena estimación del costo. Entonces, están diseñados para escenarios de datos escasos o inciertos, aplicables en fases iniciales del proyecto, por ejemplo, donde no se tiene mucha información. Y el beneficio general es que equilibran el precio y la interpretabilidad. Entonces, aquí se tiene un cuadro de resumen de, por ejemplo, de Wang, donde se compara 3 algoritmos donde, bueno, centrándonos principalmente en el segundo y en el tercero, se ve que en el tercero se ha mejorado la precisión, ¿no? El error relativo viene a ser mucho menor que en los anteriores, en los que no se usa esta lógica gris. Y aquí se tiene un cuadro comparativo, ¿no?, de los algoritmos, y lo más importante aquí, se recopila las características que se han explicado. Lo más importante es la última columna, que es el error relativo, ¿no? Se ve que las redes neuronales varían su error entre 15 y 2%. El 15 se refiere a redes neuronales que no contienen estos modelos híbridos, ¿no? Sin embargo, se ve que la precisión del uso conjunto de estas técnicas, de esas 3 categorías que Giovanni refiere, hace que la precisión sea mucho mayor y el error relativo es del 2%, ¿no? Y se ve que su precisión es mucho mejor que la de las otras técnicas. Bien, a continuación sigue mi compañera. Muy buenas noches con todos. Bueno, yo voy a continuar con la parte 3.4, que vendría a ser la integración tecnológica del BIM 5D, el IoT y el control presupuestal predictivo. Bueno, técnicamente en la sección 3.4 voy a hablarles sobre cómo se integra la inteligencia artificial con estos 3 componentes tecnológicos fundamentales. Técnicamente, esta integración de estos 3 puntos que son muy importantes es clave porque determina si la IA puede funcionar de manera eficiente en la estimación y el control de costos. Técnicamente, la idea central es que la IA técnicamente necesita datos y esos datos tienen que ser precisos, datos actualizados y también tienen que ser organizados. Por sí sola, la IA no puede generar información, solo puede analizar lo que recibe. Por eso que el BIM 5D y el LOT técnicamente se convierten en las principales fuentes que alimentan los modelos. Y para que todo fluya correctamente, los sistemas deben estar interconectados. Bueno, voy a empezar hablando acerca de lo que es el BIM 5D y cómo actúa como base de datos estructurada. Primero tenemos al BIM 5D, que técnicamente funciona como una especie de columna vertebral de toda la información de un proyecto. BIM no solo representa planos en 3D, sino que también organiza lo que vendría a ser la información de cada elemento constructivo, ya sea dimensiones, cantidades, materiales, costos, secuencias, etcétera. Técnicamente, lo que el BIM 5D aporta a la IA es lo siguiente. Como punto número 1, técnicamente nos ayuda en la extracción automática de metrados. Técnicamente, uno de los mayores beneficios de lo que nos da el BIM es que permite extraer metrados directamente del modelo digital, ya sea del Revit, lo cual esto significa que cada muro, cada losa, cada columna o instalaciones tienen cantidades exactas asociadas, lo cual esta información alimenta directamente a la IA sin necesidad de pasar por mediciones manuales, ¿no? Que suelen ser propensas a errores y también suelen tener como que inconsistencias y diferencias entre los profesionales, lo cual gracias a esto la IA recibe una base de datos precisa y estructurada, lo cual aumenta su precisión en la estimación de costos. Como punto número 2, también nos ayuda en la simulación de alternativas constructivas. Otro aporte clave es la capacidad de hacer simulaciones 4D y 5D. Como por ejemplo, se puede analizar cómo cambia el costo si se modifica el material, también si se cambia la secuencia constructiva o se reajusta el cronograma. Técnicamente, el modelo BIM recalcula metrados automáticamente y la IA puede evaluar el impacto económico de cada alternativa, lo cual esto ofrece un análisis mucho más completo que un presupuesto tradicional estático. Ahora, el tercer punto que es también muy importante es que reduce los errores humanos. Cuando se hace un presupuesto manual, siempre existe el riesgo de duplicar metrados o olvidar partidas, medir con unidades incorrectas o trabajar con versiones desactualizadas del plano. Por lo cual, el BIM técnicamente reduce estos problemas porque trabaja sobre un único modelo centralizado, actualizado y verificado. Y como punto número 4, técnicamente la adopción desigual del BIM. Bueno, técnicamente la literatura muestra que la adopción del BIM no es uniforme. En megaproyectos normalmente se suele utilizar este tipo
de estrategias, técnicamente con equipos mucho más especializados. En empresas medianas suelen implementarlo parcialmente y en empresas pequeñas o contratistas locales, técnicamente su uso es casi nulo. Esto técnicamente implica que sin BIM la IA pierde mucho potencial porque no recibe, ¿no?, lo que vendría a ser la información estructurada y el cual se debe trabajar con datos manuales, dispersos o incompletos. Siguiente diapositiva. Bien, ahora, eh, ahora voy a hablar acerca del LOT y el monitoreo en tiempo real. Mientras BIM técnicamente proporciona datos estructurados del diseño, el LOT aporta datos dinámicos del campo. Esto quiere decir que lo que realmente está ocurriendo en la obra es lo que nosotros vamos a usar y le vamos a dar a la inteligencia artificial, ya sea como capturas de datos en tiempo real, como por ejemplo el OT utiliza sensores de GPS, chips de maquinarias, cámaras e incluso drones para monitorear, de tal forma que nosotros podemos aumentar la productividad de equipos, consumo de recursos, horas efectivas de trabajo, rendimientos reales. Nosotros podemos calcular todo ello. También nos ayuda en la transformación de control de costos. Cuando estos datos llegan técnicamente a la IA, nosotros se lo brindamos a la IA, estos se pueden comparar con los datos ya planificados. Bueno, pongo un ejemplo. Una retroexcavadora está rindiendo menos de lo previsto. Técnicamente la IA puede estimar cuánto aumentará el costo y avisar antes de que ocurra el sobrecosto. Técnicamente nos da a un nivel predictivo la IA. Lo cual esto se conoce como control presupuestal predictivo, lo cual la IA no solo reporta lo que pasó, sino que también anticipa lo que pasará si no se corrige la desviación. Siguiente diapositiva. Ahora voy a hablar acerca de la interoperabilidad entre sistemas. Técnicamente, este tercer punto es la interoperabilidad, el cual es tan importante como el bin y el load, el cual no basta simplemente con tener datos si cada sistema trabaja de manera aislada. Técnicamente la IA solo puede funcionar bien cuando existe un flujo integrado, ¿no?, de información, el cual tienen que estar conectadas entre sí. Tiene que haber una conexión entre plataformas, ya que la interoperabilidad técnicamente significa que las siguientes plataformas deben estar conectadas, ya sea registros de costos reales, compras, almacenes, inventarios, la proporción de metrados, las cantidades y estructuras del proyecto, etcétera. Técnicamente, las ventajas de la interoperabilidad técnicamente nos ayuda a eliminar duplicados de datos, también reducir errores, evitar inconsistencias entre áreas y a la misma vez acelerar la toma de decisiones. Bueno, en resumen de la parte de todo lo que he hablado, técnicamente la integración BIM 5D como base estructurada, el LOT y como fuente de datos en tiempo real y sistemas interoperables, técnicamente permiten convertir, ¿no?, lo que vendría a ser la IA en una herramienta realmente útil para controlar los costos. Sin embargo, estas tecnologías, la IA funciona con ciertas limitaciones, se podría decir, pero cuando trabajan juntas, el control de costos se vuelve automatizado, predictivo y mucho más preciso, lo cual es muy beneficioso para nosotros. Muchas gracias. Le doy el paso a mi siguiente compañero. Buenas noches, compañeros, siguiendo con la exposición. Bueno, en este punto, el 3.5, hablaremos de la adopción organizacional, estado del desarrollo digital y sostenibilidad económica. Bueno, empezando, ¿no?, con el punto de adopción organizacional. Bueno, esta adopción, bueno, requiere, ¿no?, bueno, nos habla de que una empresa debe estar preparada, ¿no?, para implementar estas tecnologías inteligentes, ¿no?, ya que generan un desafío en estos tiempos, ¿no?, y más en Perú, que vemos tal vez por la carente infraestructura en el sector, o bueno, o la recién implementación de este tipo de inteligencias artificiales, es que nos implica un gran desafío, ¿no? Como por ejemplo, bueno, preparar a las empresas, ¿no?, para integrar las IAs en la estimación de costos, lo cual requiere que la empresa tenga una cultura innovadora, ¿no?, un liderazgo y una gestión del cambio, ¿no? Necesariamente, por ejemplo, como hablaron en el punto 3 acerca de los algoritmos que requieren este tipo de software, bueno, siempre debería haber una necesaria capacitación, ¿no?, y los análisis de datos, ya que como comentaron mis compañeros, se requiere más que el desafío va más allá por la capacitación de los datos, ¿no?
que fueran a manejarse, como por ejemplo estandarizar, ¿no? En este caso, por ejemplo, como vimos en el curso, estandarizar los metrados, los costos y los rendimientos, ¿no? Siguiente diapositiva, compañera. Eh, ya, el estado de desarrollo digital en el sector construcción. El nivel de desarrollo digital del sector condiciona la capacidad de implementar IA. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas empresas, por ejemplo, ahora, hoy por hoy, muchas empresas todavía siguen con datos así, por así decirlo, dispersos, ¿no? Seguimos manejando PDFs, Excel, correos, o sea, como quien dice, todavía es, digamos, el enfoque tradicional que le demos al sector construcción, ¿no? Y eso nos limita en la digitalización de datos y la integración, ¿no? Como podrías, ayudados digamos, por ahora decirlo, por la nube, que lo que requiere la IA es eso, ¿no? Que los datos sean, digamos, estandarizados, ¿no? Globalmente, por así decirlo. Y el BIM es clave, ¿no? En este caso, para la IA. Bueno, ¿por qué? Nos automatiza metrados y vincula modelos con costos, ¿no? Van desarrollados. Y esto también, los costos, como vimos en el curso, también son de evolución constante, ¿no? Constantemente pueden estar cambiando. Y por lo cual se requiere una infraestructura tecnológica, ¿no? Suficiente, bueno, que pueda dar soporte tanto a empresas pequeñas como a empresas a gran escala, ¿no? Siguiente diapositiva, compañero. Ya, la sostenibilidad económica. Bueno, la sostenibilidad económica evalúa, ¿no? Si la adopción de la IA es financieramente viable y si genera beneficios que superen los costos de implementación. Eso es lógico, ¿no? Pensar, porque si la implementación de esta IA supera, digamos, la inversión del costo, o sean obras, digamos, muy pequeñas, no sería necesario, ¿no? Ejecutar o implementar este tipo de software, ¿no? Ya que la IA requiere una inversión inicial, una digitalización de su software, capacitación y demás, ¿no? Bueno, pero los beneficios, si se implementaría esto, son directos, ¿no? Ya que como ya comentamos, se haría una gran reducción del tiempo, de los presupuestos y existiría una mayor precisión, ¿no? Al poder manejar costos, inventarios y demás cosas, ¿no? Y los beneficios indirectos serían la competitividad, menos retrabajos y un mejor control, ¿no? O en este caso, una mejor predicción de los costos a futuro, ¿no? La IA debe verse como una inversión continua, no como una acción aislada, ya que es cierto, ¿no? Ya que si, digamos, implementamos una base de datos, eso nos puede servir a futuro para que haya una evolución, digamos, ¿no? En la implementación de los costos y la implementación de este tipo de software para así darle mayor productividad a cierta empresa, ¿no? O la empresa que implemente este tipo de software, ¿no? Siguiente diapositiva, compañero. Ya, bueno, en este punto hablamos de las conclusiones, ¿no? Ya que como nombraron mis compañeros, bueno, los puntos más importantes tal vez a resaltar serían que la IA supera los métodos tradicionales, ¿no? En la estimación de los costos, bueno, y alcanzando precisiones de hasta 85-90% y errores muy bajos. Pero bueno, estos errores también pueden estar medidos o bueno, dependerían en todo caso de la calidad de los datos que podríamos introducir, ¿no? Porque vemos que la IA es clave manejar unos datos fiables, ¿no? La calidad y estandarización de los datos dependerían de los datos que nosotros alimentemos. Y bueno, también sería muy importante adoptar estas medidas, ¿no? Progresivamente en las empresas, ya que en Perú todavía, como quien diría, estamos recién implementando o buscando también en Internet, no encontramos algún punto, digamos, alguna empresa que haga esta implementación, ¿no? Que haya hecho, digamos. Hay encontramos, por ejemplo, encontramos una tesis de la PUC que nos comentaba que la implementación de las guías en el sector construcción es muy deficiente todavía en el Perú. Si realmente se está haciendo en algunas empresas de forma experimental, no realmente está integrada al 100%, ¿no? Y siguiente postilla, compañero. Y ya esto realmente como resumen, ¿no? Como comentamos ya en la parte de la adopción organizacional, ese es un punto clave tal vez, ¿no? O sea, digamos que las empresas deberían estar capacitadas, el personal, y también estandarizar sus procesos y los datos que ellos fueran a manejar, ya que ese es un punto muy importante para poder implementar la IA, ¿no? En el sector construcción. Ya bueno, eso sería todo de nuestra parte, profesor. Gracias. Muy bien.
aplausos para los compañeros que han expuesto, y realmente un tema muy interesante. Yo les comento, hace un año debe ser, hubo una tesis justamente sobre este tema de redes neuronales para la predicción era en edificios multifamiliares. Se está utilizando bastante, entonces eso podría ser un bonito tema de tesis en referencia a ese planteamiento, esa propuesta, ¿no? Entonces, qué bueno. Felicitaciones al grupo número 1. Grupo número 2, por favor, su exposición. Pueden empezar. El orden, voy a dar el orden. Ahora empezamos con Alarcón, Jurado, Mamani, Salcedo y Vega, ya en el otro orden descendente. Pueden empezar. Bueno, ante todo, muy buenas noches, ingeniero, compañeros. Vamos a exponer nuestro trabajo. Nuestro grupo está integrado por la señorita Jurado, nuestro compañero Elmer Mamani, David Salcedo, José Vega y mi persona, Alex Alarcón. Entonces, aquí tenemos la tabla de lo que vamos a abarcar. Vamos a empezar dando un breve resumen, luego proseguimos con la introducción, el planteamiento, la metodología, la revisión teórica que hemos realizado, los análisis de los resultados encontrados, las discusiones y vamos a terminar con las conclusiones. Entonces, empezamos con nuestro resumen y el Big Data aplicado a los costos en proyectos de construcción es fundamental para lograr una eficiencia, rentabilidad y sostenibilidad en los proyectos contemporáneos. El objetivo central en la investigación fue analizar las tendencias disruptivas que introduce el uso del Big Data en la estimación, control de optimización de costos en proyectos de construcción, revisando resultados de investigaciones reportadas en artículos indexados y repositorios universitarios entre los años del 2016 y hasta el 2025. Entonces, el propósito fue comprender cómo esta tecnología genera una gestión más eficiente, precisa y sostenible dentro del sector. Entonces, vayamos a la introducción de nuestro trabajo. Y el Big Data surge como una herramienta crucial para manejar las cantidades masivas de datos que se generan constantemente en el ámbito de construcción. La información masiva utilizada por Big Data proviene de múltiples fuentes, incluyendo, por ejemplo, los modelos BIM, los sensores en sitios de trabajo, los sistemas de planificación de recursos empresariales, o los ERPs, los datos de equipos y maquinaria, los registros meteorológicos y datos geoespaciales, el historial de rendimiento de proyectos anteriores. El verdadero valor del Big Data reside en su capacidad de manejar las cuatro Vs, el volumen, que es la gran cantidad de datos generados, la velocidad, que es la capacidad de procesar esta información casi en tiempo real, la variedad, que son los distintos tipos de datos, tanto estructurados como no estructurados, y el valor, ¿no?, que es la utilidad que se extrae del análisis de los datos para la toma de decisiones. Al procesar esta información rica en datos, el Big Data permite superar las limitaciones de la gestión tradicional a través, por ejemplo, de modelos predictivos, que los modelos predictivos utilizan datos históricos para generar estimaciones de costos más precisas, optimizando la asignación de recursos y reduciendo las desviaciones financieras.
También la automatización de la planificación, que analizan los patrones y tendencias para generar cronogramas más realistas y resilientes. También la base de conocimientos, que centraliza lecciones aprendidas y datos históricos para fundamentar decisiones mejorando la gestión de riesgos. Y el control en tiempo real, que facilita el monitoreo constante del progreso y el gasto, ¿no? Permitiendo la detección temprana de desviaciones y cuellos de botella. En el planteamiento del problema, el problema central radica en la brecha significativa que existe entre los métodos tradicionales de estimación y el control de costos y las nuevas herramientas tecnológicas emergentes. Entonces, la brecha clave es la diferencia crucial que radica en la velocidad, la precisión y herramientas tecnológicas y la capacidad de adaptación de entornos dinámicos. Entonces, los métodos tradicionales se basan en datos históricos, limitados y dependen de una gran medida de juicios manuales. Esto resulta, ¿no?, en una gestión reactiva. Las nuevas herramientas, el Big Data, aprovecha el análisis de grandes datos. Entonces, la inteligencia artificial y la automatización proporciona una gestión de costos más sólida, proactiva y en tiempo real. Entonces, la persistencia de esta brecha impide que la industria aproveche sistemas de toma de decisiones basados en datos que podrían aumentar la tasa de éxitos de los proyectos. Entonces, a continuación, doy paso a mi compañero. Bueno, buenas noches con todos. Continuando con la parte de la revisión teórica. Siguiente diapositiva. Bueno, tengamos en cuenta respecto de la gestión de costos en el ámbito de la construcción. Se ha visto que con el tiempo se ha ido avanzando y eso gracias al aporte, ¿no?, tecnológico, digital en este caso, del tema que se está hablando del Big Data. Se tiene en cuenta que es una analítica avanzada y que también implica, ¿no?, en el BIM y la computación en nube. ¿Esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir tener más estimaciones precisas, también un control económico en tiempo real, optimización de recursos y una mejora de anticipación de riesgos financieros. ¿Y esto qué nos representaría? Esto va a representar un cambio relevante, sobre todo en el aspecto de los costos, ¿no? Ya, la primera. Siguiente diapositiva. No, disculpe, en la misma diapositiva. A ver, primero, vamos a hablar respecto de la estimación de costos. ¿Qué nos dice de ello? Nos dice que va a determinar los recursos financieros necesarios mediante técnicas de PMI, como dice usted, ¿no?, estimación paramétrica análoga y ascendente. Esto va a abarcar costos directos, indirectos y contingencias. El segundo, control de costos. ¿Esto qué va a hacer? Comparar la línea base con los costos reales para detectar las desviaciones y también esto va a hacer que prevea el costo final del proyecto. Siguiente diapositiva. Bueno, también lo que se tiene en cuenta es la optimización de costos. ¿Esto qué va a permitir? Va a permitir que se evalúe de manera alternativa la parte de lo que es tecnológica en el ámbito de la construcción y esto nos hace para que reduzca gastos mediante mantenimiento de calidad y el alcance. Ahora hablemos en sí de Big Data. ¿Qué tenemos que tener en cuenta del Big Data? Según la información que nosotros nos hemos pasado, el Big Data toma en cuenta las 3 Vs, que es la volumen, velocidad y variedad. Y también agrega 2 más, que es la veracidad y el valor. Y todo esto que va a permitir procesar grandes cantidades de información y en tiempo real, para una toma de decisiones más precisa y oportuna. Siguiente diapositiva.
Ahora tengamos en cuenta conceptos respecto, ¿no?, a lo que es de la construcción. Ejemplo, en este caso, los costos de construcción. Como indiqué, esto va a ser una inclusión, lo dije anteriormente, ya sea de manera directa e indirecta, y también financiera. Y también se toma en cuenta su correcta estimación, y esto va a evitar los sobrecostos, ¿no?, y la viabilidad del proyecto. También tomar en cuenta el control presupuestal. Esto se va a hacer que se compare el presupuesto, el planificado, y esto versus los costos reales para detectar las variaciones. Y también se utilizan las herramientas necesarias, en este caso como las curvas S y el EVM. Y con el Big Data, esto va a permitir la captura automática de datos mediante indicadores en tiempo reales y análisis predictivo. Y por último, vamos a hablar respecto de la productividad. Acá, como indicamos, son 3, ahí está la relación entre producción obtenida y recursos usados, influida de mano de obra, se toma en cuenta equipos y la logística. Y todo esto con el Big Data, que va a permitir la medición continua y modelos para identificar prácticas más eficientes. Siguiente. También se toma en cuenta las metodologías ágiles, y eso se va a basar sobre todo en la parte interactivos, la colaboración y la mejora continua, ¿no? Y esto, mediante el Big Data, que va a permitir, va a priorizar las actividades mediante el análisis de costos, beneficio, y va a poder medir el impacto, ¿no?, y ajustes en el lado de la productividad. Respecto de la innovación tecnológica, que se va a poder implicar y adoptar nuevas herramientas y procesos. Y gracias al Big Data, esto va a hacer que se integre el BIM y el mismo Big Data mediante modelos enriquecedores. Y por último, la sostenibilidad financiera ágil. Acá indica 2 cosas: la búsqueda de mantenimiento de viabilidad económica del proyecto mediante una gestión eficiente, y mediante el Big Data, que va a generar modelos productivos de cash flow y análisis de riesgos financieros. Siguiente. Bueno, continúa mi compañero. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros, ingeniero. Ahora pasaremos a qué metodología utilizamos para poder sacar toda esta información que tenemos, ¿no? Siguiente diapositiva. Entonces, en nuestro trabajo se enfoca más en un método cualitativo. Esta decisión se justifica porque el objetivo principal no es la medición de variables o comprobación de hipótesis mediante estadísticas, sino que nos enfatizamos más en la comprensión, la interpretación y la síntesis del conocimiento, ¿no? Hemos utilizado más que todo fuentes secundarias de información, que son los artículos científicos, tesis y ponencias que reportan hallazgos sobre el tema. El nivel de investigación ha sido descriptivo, y el alcance del trabajo se centra en caracterizar, detallar y especificar las propiedades de Big Data. Pero no solo nos basamos también en solo describirlo, ¿no? También parte de la investigación es también hacer un análisis de ¿no? Que se va a ver, no, se va a hacer un análisis y una discusión de esto, que se va a ver en las siguientes diapositivas. Y que también lo principal que se busca mapear las tendencias y herramientas y aplicaciones y los desafíos reportados en cada literatura que hemos observado, ¿no? Y como también dijimos, que no buscar manipular las variables, sino establecer relaciones causales, sino presentando el estado de arte de esta disciplina. ¿Dónde encontramos la información? Se realizó en la base de datos indexadas como Scopus, el Web of Science y Cielo, ¿no? ¿Y qué estrategia hemos implementado para poder hacer la recaudación de la información? Se construyó la búsqueda se construyó con palabras clave, más que todo, que están en inglés y español, que es Big Data, inteligencia artificial, Construction Projects, Cost Management y gestión de costos, ¿no?
Y al recabar toda la información, también tenemos que buscar depurar la información que no va correlacionada o si no va, y también va más acorde a lo que buscamos, ¿no? Que también tenemos que tener algo de que tiene que estar en la construcción y tiene que estar más y todo que se pueda implementar en nuestra sociedad, ¿no? ¿Qué tipos de documentos? Artículos científicos, repositorios y sobre todo de 2016 a 2025. Siguiente diapositiva. En esta tabla vemos gráficamente, o sea, dónde nos estamos, por decirlo, en qué años más que todos nos hemos ubicado, ¿no? Nuestro rango fue de 2016 a 2025 y darle un poco más de enfoque, ¿no? A los repositorios universitarios. Como puede ver, ¿no? Que hemos utilizado más en este marco, ¿no? De los repositorios universitarios, pero también en las revistas indexadas, que tienen ya una validación en el rango académico, y se ha utilizado esta categoría, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Ahora pasemos al análisis de los resultados. La siguiente diapositiva. A partir de la revisión teórica que ya presentó mi compañera, hemos podido identificar varios impactos directos y relevantes en la planificación de costos y proyectos de la construcción, la estimación y el control financiero, ¿no? Que va relacionado con el Big Data. Se puede identificar sobre la aplicación del Big Data en los costos presupuestales de la construcción en lo siguiente, ¿no? Como bien dice, en la optimización, en la estimación de costos de obras gracias al análisis masivo de datos. El análisis, o sea, para aplicar este Big Data tenemos que, como dijo, ¿no? Una gran cantidad de datos y esa gran cantidad de datos poder depurarlos y poder tener una precisión, ¿no? Que es lo que buscamos, tener precisión. Como bien dice acá, identificar costos ocultos. Por ejemplo, no solo se trata de costos unitarios directos, también analiza la relación entre variables, como el clima, el rendimiento del contratista, fluctuaciones históricas, y para predecir costos indirectos, ¿no? Y también buscar comparar proyectos anteriores para obtener costos más precisos, que es de forma, puede decirse analógica, ¿no? ¿Y cuál sería el otro? Sería la detección de desviaciones en tiempo real. Sensores como el IoT, que por decirse es el Internet de las cosas, ¿no? Sensores instalados en máquinas, materiales o incluso en los trabajadores, alimentan el sistema con datos en tiempo real y esto permite la detección instantánea. ¿Y cómo esto se proyecta? En el uso del combustible por encima del promedio, el rendimiento de cuadrillas por debajo de lo planificado y el sobrestock de materiales que inmovilizan nuestro capital, ¿no? También podríamos decir que en la detección de desviaciones en tiempo real, la predicción de escenarios, no solo detectar desviaciones, sino también que el sistema pueda simular el impacto a futuro de estas variaciones que pueda tener, ¿no? Como por ejemplo en el retraso del subcontrato afectaría el costo y el plazo total. Y también proponer acciones correctivas, ¿no? Ya basándonos más en un enfoque proactivo, ¿no? No esperar el desvío, sino ya implementarnos más al futuro. Ser más proactivos, por así decirlo, ¿no? Y la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva vemos el punto de la Big Data como una herramienta para reducir errores y sobrecostos, ¿no? ¿Qué punto nos dice anticipar riesgos financieros? ¿Qué se puede analizar? Contratos pasados, fallas recurrentes, retrasos en suministros, variabilidad de precios de materiales y desempeño de contratistas. En el análisis de predictivo de fallas, ¿qué podemos saber? Que al analizar los datos históricos y rendimiento de contratistas, el sistema puede predecir a qué contratistas tienen un mayor riesgo de retraso e incumplimiento de calidad y cuándo nuestra maquinaria puede necesitar mantenimiento preventivo, evitando así fallas costosas y retrasos en el suministro.
Sobre el comportamiento también podemos decir que podemos entrar en el comportamiento de los costos en materiales, ¿no? Que identifica patrones también cíclicos y tendencias en los precios de los materiales, permitiendo que las empresas puedan asegurar el contrato y tratar de mitigar la variabilidad de los precios, ¿no? En disminuir desperdicios y pérdida de materiales, ¿qué podemos ver? El análisis masivo de datos detecta patrones de desperdicios recurrentes, ineficiencia en el transporte interno y el mal uso de maquinaria. En los patrones de desperdicio, ¿qué podemos decir? Que analizando los datos analizando los datos en este sistema, podemos identificar dónde y por qué se produce el mayor desperdicio. Por ejemplo, en el acero o en el concreto, ¿no? Que son los principales, por decirlo, materiales en la construcción. Permitieron así ajustar los procesos de manejo y corte en el sitio. En el uso de maquinaria, ¿qué podemos decir? ¿Cómo podría entrar el Big Data en ese tema? En el monitoreo con IoT y Big Data, que asegura que la maquinaria se use en su máxima eficiencia operativa y evitando el mal uso o el uso ocioso que eleva los costos por hora, ¿no? Y cuando nos referimos a la ineficiencia en el transporte interno, también podemos decir que podría optimizar la logística, ¿no? En este análisis se podría detectar ineficiencias en el transporte interno y externo y identificando rutas alternas o tiempos de inactividad que aumentan los costos operativos y el riesgo de daños a los materiales. Siguiente diapositiva. Le doy paso a mi compañero. Ingeniero y compañeros, muy buenas noches. Bueno, básicamente continuando ahora con la exposición y continuando específicamente con la parte de análisis de resultados, otro punto que hemos decidido tomar fue fue este siguiente punto, el tercer punto, que vendría a ser el impacto del Big Data en la reducción del tiempo y costos del control de presupuestos. ¿Y por qué el Big Data? O sea, nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué el Big Data nos ayuda a reducir los tiempos y costos en el control de presupuestos? Porque, bueno, podemos decir que nos ayuda como primer punto en un control financiero más eficiente y rápido. Ya que, bueno, como se ha ido mencionando a lo largo de la exposición, es importante mencionar los puntos que se dicen, ¿no? Porque nos permite registrar costos por partida en tiempo real, como ya se dijo, integrar metrados digitales, por ejemplo, ya sea, por ejemplo, el BIM y también sensores, y también nos ayuda a comprobar los gastos que correspondan al avance físico. Otro punto también respecto a la reducción de este tiempo es que nos permite detectar las desviaciones en tiempo real. Y bueno, básicamente con esta detección uno puede tomar decisiones y hacer que reajustar, por ejemplo, el trabajo que se planea hacer de manera que se pueda cumplir con los tiempos establecidos. Siguiente diapositiva, por favor. Otro punto también vendría a ser es que el Big Data nos ayuda a mejorar en la toma de decisiones estratégicas y operativas. ¿Y por qué se dice eso? Porque básicamente se pasaría de un enfoque reactivo e intuitivo a un sistema proactivo basado en evidencias cuantitativas. ¿Y de qué forma? Ya que el Big Data nos va a permitir tomar decisiones informadas con base de datos en tiempo real. Y bueno, y esto básicamente ayuda a que los proyectos y equipos a evaluar, bueno, ayuda a que los proyectos y equipos técnicos se puedan evaluar en escenarios alternativos. De la misma forma, nos ayuda a simular, podemos simular también impactos financieros y operativos y seleccionar la mejor opción que se puede tener en cuenta para optimizar este tiempo. Otro punto también que se menciona vendría a ser el análisis predictivo para anticipar problemas y optimizar estrategias, ya que básicamente
La capacidad de priorizar acciones correctivas con base en el análisis del impacto y de costo-beneficio nos ayuda básicamente a la optimización y asignación de recursos, ya sea como material humano, materiales y recursos financieros. Y finalmente, el quinto punto de nuestro análisis de resultados vendría a ser la integración cérnica del Big Data como tecnología emergente. Entonces, bueno, básicamente la verdadera potencia del Big Data se manifiesta cuando se integra con otras tecnologías que ya se tiene, generando así un sistema digital mucho más inteligente y automatizado. Entonces, de esto podemos destacar los siguientes puntos, que vendría a ser la sinergia BIM más el Big Data para modelado inteligente y simulaciones financieras, ya que esto nos va a permitir en facilitar la coordinación entre arquitectos, ingenieros y contratistas, ya que al estar todo digitalizado, por decirlo así, se podría llegar a un mejor entendimiento por todas las partes y ya no caer en el mismo círculo, ¿no? Que a veces hay aspectos en los que un ingeniero ve que se tiene que mejorar y tal vez podemos decir que el contratista no lo entiende o el arquitecto tampoco. Entonces, de esta manera se puede evitar incluso, incluso este tipo de controversias. Otro punto también que se tiene aquí vendría a ser el IoT y sensores para captura automática de datos y monitoreo continuo. Entonces, como se dice, ¿no? La instalación de sensores inteligentes y dispositivos IoT en obras para capturar datos masivos sobre avance físico, condiciones ambientales, uso de maquinarias y consumo de materiales, alimentando modelos de costos y productividad en tiempo real. Entonces, básicamente, al tener esto, nos damos cuenta todas las bondades que nos ofrece el Big Data para una mejor, en general, para una mejor optimización. Y bueno, básicamente con esto concluiríamos la parte de los análisis y pasaríamos a las discusiones y conclusiones. Siguiente, por favor. Bueno, en este punto vamos a tocar cuáles vendrían a ser entre los 11 artículos que hemos optado, cuál es la relación que hemos encontrado y cuál es la diferencia también que se tiene en algunas de ellas. Por ejemplo, como se menciona en la primera parte, énfasis gerencial en el valor. Tanto los autores Bardero 2020 y Suárez Chaparro 2021 concuerdan en la definición del Big Data, ya que, bueno, como se menciona, ¿no? Que son las 4V: volumen, velocidad, variedad y valor. La diferencia aquí radica entre estos dos autores el énfasis que se tiene en la palabra valor. Entonces, el trabajo de investigación lo internaliza como activo principal que impulsa la transformación estratégica, permitiendo a las constructoras pasar de una gestión reactiva a una proactiva. Entonces, estos autores se diferencian sobre todo en esa parte, ¿no? En el término, en el valor que se le asigna a la palabra valor. Bueno, otro punto también que se tiene vendría a ser el impacto operativo de la predicción al control en tiempo real. Básicamente, después de hacer el análisis de estos 11 artículos que se tuvo, bueno, dentro de ellos, de diferentes fuentes, como ya se menciona en la metodología, todos estos se podría decir que concuerdan y validan también lo que mencionó la teoría de Zapata 2016 sobre la optimización en la estimación de costos gracias al análisis masivo de datos y la comparación de proyectos anteriores. Básicamente, como se dijo, todos concuerdan en eso. Entonces, la contribución analítica del trabajo es que amplíe este foco predictivo hacia la aplicación en el control de tiempo real. Este monitoreo constante representa la materialización de la precisión predictiva, permitiendo la detección temprana de desviaciones y cuellos de botella en el avance físico o el gasto. Y como tercer punto, tendríamos la materialización de la toma de decisiones. El análisis conecta los principios de la toma de decisiones basada en datos, el DDB, de Joseph y Gaba 2020, y de Koncielniak y Puto del 2015. Bueno, básicamente, estos autores concuerdan en que
en la disponibilidad de la información relevante y oportuna, con la realidad operativa de la AS. Se justifica el uso de herramientas como el control de financiero más rápido y eficiente que el Big Data hace posible. Es decir, la teoría de la toma de decisiones informadas se materializa en la práctica al eliminar la brecha entre el gasto real y el registro contable, haciendo que la información fluya automáticamente y permitiendo un control financiero en tiempo real. Mi compañero continuará con la exposición. Buenas noches. Continuando con la parte de enfoque y tecnologías, veremos un poco de lo que es BIM. Bueno, aquí BIM se volvería mucho más potente, ya que se estaría combinando con Big Data. Bueno, ¿por qué? Porque los modelos de BIM se pueden enriquecer con datos operativos reales, ¿no? Como consumos, tiempos de ejecución y rendimiento de cuadrillas. Esto permitiendo obtener cálculos de costos mucho más precisos, simulando escenarios y evaluando un ciclo de vida de un proyecto un poco más real. En la parte del IoT y drones, bueno, estas herramientas nos permitirían capturar datos masivos, ¿no? Muy precisos del avance físico de obra, del uso de maquinaria, de clima y de condiciones operativas. Cuando esta información que alimenta a Big Data, podemos obtener un control en tiempo real, tanto en productividad como un avance físico y financiero. En la parte de valor ganado, bueno, aquí Big Data nos estaría automatizando la captura de avances, costos reales mediante sensores del sistema ERP. Esto nos permitiría calcular los indicadores en tiempo casi real y proyectar una mayor precisión al costo final del proyecto, que es lo que siempre se va a buscar. Siguiente diapositiva. Resaltando un poco las ventajas de Big Data, vimos 4 ventajas, siendo la primera la optimización de la estimación de costos. Esta permite analizar grandes volúmenes de información y comparar proyectos anteriores, detectando precios unitarios, cronogramas, costos ocultos con mucha mayor precisión. Como una segunda ventaja tendremos lo que es la detección de desviación en tiempo real. Bueno, aquí con Big Data podemos identificar rápidamente incrementos de materiales, bajo rendimiento de cuadrillas o el sobreuso de maquinarias. Como una tercera ventaja tendremos lo que es la reducción de errores y desperdicios. Aquí los modelos predictivos permitirían anticipar riesgos financieros, disminución del desperdicio de materiales y, bueno, en maquinaria detectar patrones de ineficiencia. Como cuarta ventaja tendríamos un control presupuestal más rápido, ¿no? Que, bueno, con la integración de la nube, el gasto real se automatizaría, eliminando una brecha entre lo que es el gasto y lo que se llega a contabilizar. Siguiente. Yendo un poco a lo que es las limitaciones de Big Data, resaltamos 3, que exactamente llevan a ser lo que es la brecha con métodos tradicionales. Bueno, como lo mismo dice, ¿no? Es una brecha entre el método tradicional y el actual, ¿no? Que el tradicional se llega a basar en datos históricos que llegan a ser limitados, y entre el juicio de cada uno, que viene a ser el juicio propio o juicio manual. Por eso muchas empresas no están preparadas, ¿no?, para migrar a un proceso más automatizado. Como una segunda limitación sería la necesidad de confirmación empírica, que, bueno, en sí es por la falta de estudios en campo. Bueno, que casi muy pocos van a tener ese privilegio. Como una tercera limitación sería el requerimiento de habilidades. Bueno, acá se requiere habilidades analíticas, ¿no?, tecnológicas, que comúnmente en la industria de la construcción pues no está muy presente. Siguiente. Para finalizar la exposición, llegamos a las siguientes conclusiones, ¿no? Big Data mejora la precisión de las estimaciones y permite anticipar desviaciones y riesgos.
su interacción con BIM, el IoT, visión artificial y ERP, potencia el control del gasto con datos en tiempo real. Esta contribuye a la sostenibilidad financiera al optimizar recursos y proyectos en tendencia. Otra es la que su implementación enfrenta retos como la falta de capacitación, baja madurez digital y necesidad de validar beneficios. Como última conclusión, podemos decir que llega a representar un cambio de enfoque hacia una gestión basada en datos y procesos estandarizados. Siguiente. Como recomendaciones, podríamos decir, bueno, adoptar tecnologías de manera progresiva, ¿no? Iniciando por la organización y captura de datos, una capacitación al personal en análisis de datos y herramientas digitales, garantiza la veracidad y consistencia y actualización de la información, realizar proyectos piloto para evaluar su impacto real, integrar Big Data como herramienta como EBM para mejorar el control financiero, promover la interoperabilidad entre BIM, IoT y Big Data, gestión de lineamientos institucionales para fortalecer la gestión digital. Eso sería todo por el grupo número 2, y acá acabaría la exposición. Gracias. Muy bien. Ustedes están viendo un poco está siendo grabado, ¿no? Porque al final, de repente yo no me escucho, no sé cómo, entonces vamos a compartir la grabación y que sirva como una cuestión de crítica constructiva, tal vez, el hecho de ver cómo exponemos, ¿no? Algunos alumnos se limitan simplemente a leer la diapositiva sin que complementen algún aspecto, ¿no? Se adornen, y eso es algo de lo que creo que está faltando, ¿no? Por eso voy a compartir el link para que ustedes vean cómo han expuesto y se pongan una nota de su exposición. ¿Listo? Bueno, ya no me da el tiempo para el tercer grupo porque no quiero tampoco forzar, pero vamos a tener por norma para el día miércoles y jueves, porque finalmente iban a quedar 2 grupos para el día lunes de la próxima semana, ¿no? Porque son 7 u 8 no, son 40 alumnos, son 8 grupos. En la maestría sí son 7, son 8 grupos. Entonces voy a empezar 3 y 2, ¿no? Entonces para la próxima clase vamos a exponer cada grupo 30 minutos. ¿Ya? Entrenen para que no se demoren más de ese tiempo. Entonces el día miércoles tendríamos al grupo 3, 4 y 5. Y el día lunes de la próxima semana, porque al parecer la huelga tiene para rato, el día, ¿qué se llama? El grupo 6, 7 y el 8. Sí, Carlos. Ingeniero, nos mandaron un correo por parte de dirección que esta semana se está realizando el seminario de Ingeniería Civil y Sanitaria y nos han mandado que la asistencia es obligatoria y cuando se iba a cruzar alguna ponencia con las clases iban a suspenderse las clases. Y justo el miércoles tenemos una ponencia en la hora, se cruzaría con nuestra hora, ¿no? de clases, entonces quería preguntarle sobre esa situación. Ya, bueno, yo respeto, entonces, si hay esa disposición por parte de la universidad y de la facultad, bueno, pues habrá que acatar. Entonces, quedaría para el próximo lunes todavía, entonces. ¿Verdad? Sí, ingeniero, está bien, gracias. Ya, entonces, de acuerdo. Nos vamos a las conferencias y contribuimos para que el evento sea, pues, como corresponde, ¿no? Ya, pues no habría problema. Señores, nos encontramos el lunes de la próxima semana, entonces.
dado que hay este seminario internacional, así es que bueno, es bueno para que ustedes vean. Miren, creo que estas dos presentaciones, la de IA y la de Big Data, nos muestran la forma como podríamos, con ayuda de toda la tecnología informática, manejar proyectos, gestionar los proyectos, de tal manera que podamos tener, pues, como herramienta que nos facilita, nos asiste a poder manejar mucha información, ¿no? Sobre todo eso. Hoy por hoy, de repente, nos generamos como cuellos de botella, entrampamientos. Entonces de eso se trataba, un poco de exponer y de presentar lo que ya se está haciendo a nivel de otros países. Muy bien, nos despedimos hasta el próximo lunes. Yo voy a estar el jueves en la presentación de una conferencia que ha sido un trabajo de investigación que tiene que ver con Lean Construction, sobre el tema de un modelo de gestión para obras viales. Entonces, están con el tiempo y como dicen que van a asistir a todos los eventos, ahí les voy a tomar la lista del día miércoles. El jueves voy a tomar la asistencia. Te doy la lista, Carlos, para que tú hagas firmar a tus compañeros. Listo. Está bien, ingeniero. Hasta el jueves, entonces.